¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a Hablemos de las óperas del Met en el Auditorio Nacional. Vamos a platicar acerca de la gran experiencia que es asistir a estas transmisiones en altísima definición en el Auditorio Nacional y vamos a hablar de las óperas, de sus compositores, de sus cantantes, de por qué vale la pena, de por qué la ópera es algo mucho más cercano a nosotros, mucho más cotidiano de lo que nos han dejado sentir. La primera ópera, la ópera con la que se abre la temporada 2021-2022, precisamente el 9 de octubre este año de 2021 a las 11:55 de la mañana, será Boris Godunov de Modest Mussorgsky, una de las obras más espectaculares que se pueden presenciar, tal vez la cima de las óperas rusas de todos los tiempos y una ópera cuya temática nos sigue hablando a todos hoy, ayer, mañana, siempre, de una manera casi perturbadora. Platiquemos un poco primero acerca de su autor, Modest Mussorgsky. ¿Quién fue este hombre que nace en 1839 y muere en 1881 a una edad tempranísima, una muerte por demás trágica y por demás prematura? Mussorgsky fue uno de los pilares, o acaso el gran pilar del nacionalismo ruso. ¿Qué entendemos por el nacionalismo ruso en la ópera? De entrada, hay que entender que la ópera no nace en Rusia. La ópera es una manifestación italiana de finales del Renacimiento que poco a poco empieza a emigrar, a explorar otros territorios, otras culturas, y que llega a Rusia bastante tarde. Los primeros esfuerzos de la ópera en Rusia son muy italianizados, italianizantes, en donde lo ruso, la lengua rusa, la temática, los compositores rusos no son siquiera bien vistos. Mussorgsky nace todavía en ese contexto y junto con algunos otros compositores empieza a transitar por otra ruta, una ruta en la que considera que lo suyo, su idioma, su literatura, su cultura, su historia, son importantes. Porque la ópera también hace eso. La ópera no solo nos narra grandes dramas o nos cuenta historias que nos rompen el corazón, por supuesto que lo hace. Y por supuesto que eso es algo de lo que más nos atrae y nos atrapa de este género. Pero la ópera, sin buscarlo, sin proponérselo de manera manifiesta, también nos enseña, también nos arroja luz acerca de temas interesantes, de pueblos, de épocas, de circunstancias que parecen lejanas, pero que terminan siendo muy parecidas a las que el mundo actual vive hoy día. Decía entonces que Mussorgsky es uno de los primeros compositores rusos que asume esta nacionalidad rusa. Es un chico de buena familia en un principio, bastante acomodada, un chico que es enviado a una escuela militar, algo bastante normal en la burguesía rusa de aquella época, de mediados del siglo XIX, pero será una familia, será un hombre que empieza a descender muy bruscamente en la esfera económica y social por toda una serie de razones políticas. Su papá, terrateniente, empieza a perder muchas de sus tierras, empieza a haber mayores derechos para los trabajadores y eso paradójicamente lleva a la familia de Mussorgsky a una situación cada vez más adversa. Mussorgsky va a descender terriblemente en su condición personal, en su salud, se volverá un hombre alcohólico, tendrá fortísimos ataques de epilepsia que lo llevarán a un estado profundamente lamentable. Pero en medio de ese sinsabor, en medio de esa tragedia, este hombre arroja una cantidad de luz a través de su música absolutamente sin igual. ¿Cómo se interesa Mussorgsky por la ópera? Mussorgsky se interesa por la ópera porque empieza a haber cierto prestigio con un compositor ruso que es el gran padre de la escuela operística rusa, Mikhail Glinka. Pero Mussorgsky es, junto con otro grupo de jóvenes bohemios rusos,
una suerte de músico autodidacta. En aquel momento en Rusia no existen los compositores profesionales. Mussorgsky no lo es y tampoco ese grupo de autodidactas, como digo, nacionalistas, que forman una suerte de grupo llamado el Puñado Poderoso, el grupo de los cinco. Por supuesto, Mussorgsky, Cui, Balakiriev, Borodin y Rimsky-Korsakov. Este grupo, que no lo es tanto, pero que es agrupado así por sus características comunes de buscar la lengua, el folclore ruso, es un grupo que se empieza a poner de moda entre ciertos grupos de la intelectualidad. No vamos a contar aquí toda la biografía de Mussorgsky, simplemente estos elementos para contextualizarla. En ese momento, Mussorgsky desea explorar una ruta más profundamente rusa. Quiere de alguna manera involucrarse con su lengua, con su historia, con su cultura, con el pueblo ruso. Y aquí viene una suerte de carambola de varias bandas que genera esta ópera maravillosa que tendremos la oportunidad de ver en el Auditorio Nacional en la transmisión en vivo que se hará desde la Metropolitan Opera House de Nueva York. En primer lugar, hay que hablar de Alexander Pushkin, el grandísimo padre de la literatura rusa, un hombre que en verso, en ciertos versos o en cierta forma de versificación, escribe historias, obras de teatro, casi novelas también a su manera en verso. Y una de estas obras es precisamente Boris Godunov. Ahora hablaremos de quién es Boris Godunov o quién fue Boris Godunov. Boris Godunov, habría que pronunciarlo si lo quisiéramos decir estrictamente con la pronunciación rusa. Pero antes de hablar de Boris Godunov, digamos que Mussorgsky se fija en esta obra de Pushkin. Es precisamente una hermana de Glinka la que le hace ver que sería una buena idea musicalizar esta obra. Hay también un crítico musical importante, Vladimir Stasov, que impulsa a Mussorgsky a interesarse por la historia de Rusia y le dice que consulte para complementar esta pasión que le ha despertado la obra de Boris Godunov, de Pushkin, como dijimos, que consulte los varios, 12, si no me equivoco, tomos de la historia de Rusia de Vladimir Karamzin. Dicha esta pequeña información que nos sirve simplemente para tener una serie de referentes, Mussorgsky se lanza él mismo a escribir su propio libreto, el propio texto que musicalizará de Boris Godunov. ¿Por qué interesa esta figura? Boris Godunov, un zar que precisamente en 1600 tiene el trono de todas las Rusias, es una especie, y todavía en el presente, de figura mítica, atractiva de la historia de Rusia. Es el único zar que fue electo de alguna manera por los boyardos, por la nomenclatura, el poder político ruso agrupado en una especie de parlamento al que llamaban Duma, y que entra al poder en una situación muy convulsa y muy confusa. ¿Por qué? Porque Iván el Terrible, el famoso Iván el Terrible, mató a su hijo que de verdad debía haber ocupado el trono, el que en línea directa debía aspirar al trono. Esto genera un gran vacío de poder. Sin entrar en demasiados detalles, Boris Godunov, a través de su hermana, se ha relacionado familiarmente también con la familia de Iván el Terrible, un hijo menor de Iván el Terrible que no está facultado para ejercer el gobierno de Rusia, ocupa el trono. Para hacer el cuento corto, Boris Godunov se convierte en una suerte de regente, de tutor, que prácticamente de facto gobierna en esa Rusia. Muere este hijo pequeño de Iván el Terrible, y entonces, a través de todo un cabildeo político, ambicioso, sin duda político, Boris Godunov logra el consenso de la Duma, de los boyardos que podrían apoyarlo, y asciende al trono de Rusia. Pero entonces viene toda una serie de acontecimientos que son designados en la historia de Rusia como los tiempos difíciles o los tiempos turbulentos. Hay hambrunas,
hay inundaciones, hay algunas nevadas y heladas a destiempo que estropean las cosechas de la época. Esto genera un problema económico, social, político que tiene que enfrentar Boris Godunov, ya erigido como zar de Rusia. Pero además sucede algo. Hay otro supuesto o posible aspirante al trono, Grigori, otro hijo de Iván el Terrible que no podría ser heredero porque es hijo de un sexto o séptimo matrimonio y la Iglesia Ortodoxa rusa solamente acepta 3 o 4 matrimonios. Así es que no era realmente un enemigo, era un niño. Y ese niño aparece muerto un día. Todo el mundo culpa a Boris Godunov de haberlo mandado a asesinar. Hoy por hoy, históricamente, no podemos estar seguros si realmente fue un asesinato político o no. Sabemos que ese niño era epiléptico, miren también qué coincidencia con el propio Mussorgsky, y hay una versión que dice que jugando con un cuchillo le da un ataque epiléptico y de esa manera muere accidentalmente. Otros sí dicen abiertamente que Boris Godunov lo manda a matar, pero lo que explora Pushkin en su obra de teatro y lo que Mussorgsky también explora en su ópera es esta suerte de sentido de culpa de el protagonista. ¿Es o no es verdaderamente el asesino? Parece, en la obra de Pushkin, parece en la ópera quedar de alguna manera establecido que no, pero la culpa de Boris Godunov es gigantesca y lo consume. Esta es un poco la historia del cuento que cuenta la ópera de Mussorgsky basada en la obra de Pushkin. Pero hay además otro elemento muy importante. En medio de todo este contexto histórico, político, social, hay también una línea paralela que traza la obra a partir de Pimen, una suerte de historiador, de escribano, de amanuense que recuenta, el gran cronista de la historia de Rusia en un monasterio, que tiene este hombre Pimen a una suerte de asistente, un joven monje, un joven discípulo que podría convertirse en religioso de nombre Grigori. Cuando este monje Pimen cuenta en la historia los acontecimientos, se da cuenta el discípulo que podría tener la edad de ese jovencito, de ese niño que fue asesinado y que podría tal vez aspirar a la corona rusa. Para hacer de nuevo el cuento corto, les comento que este Grigori se lanza a tratar de usurpar, de derrocar a Boris Godunov, haciéndose pasar como el Grigori que ha muerto, o más bien el Dimitri. Él se llama Grigori y se hace pasar por Dimitri, el falso Dimitri. Se vuelve uno de los falsos Dimitris, de los tantos que abundan en ese periodo. Entonces tenemos esta suerte de distintos planos que la ópera, que se exhibirá, que se mostrará a través de la transmisión en alta definición en el Auditorio Nacional, recrea. El ámbito político, por supuesto, el ámbito del pueblo ruso, el ámbito de este oportunista que quiere subirse a una falsa identidad. Hay muchos que intentan hacer eso en ese periodo de Rusia, los llamados falsos Dimitris, pero también está el ámbito del hombre en el poder, el hombre que tiene el poder absoluto y que sin embargo se siente solo, se siente lejano a todo el mundo y sobre todo se siente culpable, siente que lo están culpando de algo que realmente no es verdad. Ese es el marco de esta ópera, más fanatismo religioso, fanatismo popular, enfrentamientos políticos. Díganme ustedes si Boris Godunov no es una ópera para todos nosotros, para todos los países hoy en el mundo en mayor o menor medida, para las sociedades de nuestro tiempo. Díganme ustedes si esta ópera que los estoy invitando a ir a ver al Auditorio Nacional transmitida desde el Met de Nueva York no habla de nuestro tiempo, del poder, de la culpa en el poder, de la soledad de la gente que alcanza el poder absoluto, de las revueltas internas, de las luchas intestinas, de los pueblos manipulados que se enfrentan. Es, insisto,
un retrato eterno del mundo. No se trata ni de Rusia, ni de México, ni de Estados Unidos, ni de Francia. Se trata de la condición humana, en tanto seres políticos, en tanto pertenecer todos de alguna manera al pueblo y en tanto tener de una u otra manera una relación con nuestros gobernantes. Todos la tenemos de uno u otro modo. Ahora bien, la versión que se va a poder ver en la transmisión en vivo del Met de Nueva York es la versión original de 1869. Una versión mucho más compacta, mucho más concisa que la que después escribiera Mussorgsky, y una versión en 7 escenas. Una versión en 7 escenas que parte de un prólogo en el que se está eligiendo, se está esperando ver si Boris Godunov acepta el trono. Por supuesto que lo ha aceptado, es una maniobra política. Después hay una escena, la segunda escena de esta versión que podrá verse en la transmisión del Met, que es la gran coronación de Boris Godunov con todo el pueblo presente. Pero un pueblo que claramente se retrata como un pueblo manipulado, como un pueblo en algún sentido inducido por los propios gobernantes a actuar de una u otra manera. La tercera escena acontece precisamente en el monasterio del que les hablaba, en el que Pimen escribe la historia de Rusia y en el que este chico, Grigori, tiene la idea de ostentarse como un falso Dmitri y aspirar, quitarle el trono a Boris Godunov. La siguiente escena es en la frontera de Lituania, cuando este personaje está huyendo porque ya se sabe que es perseguido por sus aspiraciones ilegítimas políticas. Después tenemos un contraste extremo en las siguientes escenas. Pasamos ahora a los aposentos del zar, a la vida privada, doméstica de Boris, a su relación con su hijo, con su hija, a su dolor, a su preocupación, a su culpa, a la llegada de Shuisky, el príncipe intrigante que va a terminar de atormentar con superstición, con su perchería. Pensemos en Rasputín, por ejemplo, al gobernante que ya tiene esta sensación de culpa y que va a empezar a caer en una suerte de locura paranoica, esquizofrénica, psicótica por la culpa. Después tenemos una escena fortísima frente a la Catedral de San Basilio, donde una suerte de simple, pordiosero, deficiente mental, pero con una suerte de santidad, son unos personajes que abundan en la Rusia de esa época, que son, insisto, muy pobres, mendigos, algunos de ellos no del todo coherentes mentalmente, pero que son por algunas razones considerados como figuras santas a las que hay que proteger, alimentar, cuidar, y que tienen libertad absoluta de hacer y decir cualquier cosa. Y ese mendigo, ese Yurodovi, como se le llama en Rusia, es precisamente el que increpa y le dice asesino en su cara a Boris Godunov, mandándolo todavía más al fondo de esa espiral descendente de locura y de culpa, hasta llegar a la escena final de esta primera versión, en la que Boris Godunov, precisamente en la Duma, es atormentado ahora por el recuento del historiador Pimen, al que hice referencia ya varias veces, y entra en su crisis final hasta morir en brazos prácticamente de su hijo, el futuro zar Fyodor. Esta es la versión original, oscura, sórdida, sumamente política, pero de una espectacularidad y de una belleza absolutamente increíbles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con esta ópera? ¿En qué tenemos que fijarnos? Esto que les conté es un poco el escenario, es literalmente el escenario. Pero también tenemos que fijarnos
en su música. Recuerden, en un principio les comenté que Mussorgsky, al igual que muchos de los nacionalistas rusos de ese periodo, son autodidactas. Es en paralelo Tchaikovsky, precisamente, uno de los músicos que primero tiene ya formación en un conservatorio. Por eso hay esta suerte de desavenencia, de discrepancia entre el grupo de los 5, los nacionalistas a los que pertenece Mussorgsky, y Tchaikovsky, aunque un personaje como Rimsky-Korsakov, que está en el grupo de Mussorgsky, se volverá también bastante académico, incluso director, maestro de conservatorio. Pero decía entonces, ¿qué es lo que va a hacer Mussorgsky? Mussorgsky es instinto puro, es uno de estos creadores que sin tener una formación, sin saber a lo mejor exactamente lo que está haciendo, es una forma de decirlo, por supuesto que lo sabía, pero ante los ojos de sus contemporáneos, ante los ojos de sus colegas, parece un loco. Me refiero al compositor, un loco que se va por la libre, que hace cosas rarísimas en música. ¿Qué es lo que hace Mussorgsky? Mussorgsky está comprometido con varios elementos. El primero al que aludimos es el del nacionalismo, es decir, su ópera tiene que ser rusa, estar en ruso, hablar de un tema histórico ruso y sonar a rusa. ¿Qué quiere decir que algo suene a ruso? Que tiene que haber elementos del folclore, elementos de las canciones populares, de las canciones religiosas, elementos de lo que la gente canta, tararea, toca en la vida cotidiana de esa Rusia. Y por supuesto que en la ópera que van a ver ustedes, la ópera que vamos a ver desde el Met de Nueva York, esta partitura de Mussorgsky está llena de esta música. Pero cuidado, no toda esta música nacionalista de Mussorgsky es un retrato, está tomada literalmente de la música de su tiempo. Hay algunas canciones, algunos himnos, en particular el de la coronación slava, en este himno de canto también a la divinidad, de canto de glorificación, es real, pero muchos otros los inventa Mussorgsky. ¿Y saben por qué Mussorgsky puede hacer esto? No solo por tener esta genialidad, no solamente por estudiar la música de su país, sino porque Mussorgsky tuvo una nana, fue criado por nanas, y muchas de estas nanas, de estos grandes burgueses rusos de la época, son gente del pueblo, son gente que a esos niños les canta canciones populares, y muy probablemente de ahí Mussorgsky toma estas canciones. Por eso cuando vean el fragmento en el que Boris juega con sus hijos o sus hijos juegan con su nana, escuchamos literalmente el juego de manitas calientes con la música tradicional de Rusia en ese sentido. Ese es un elemento que hace tan atractiva a esta ópera. Pero también Mussorgsky es capaz de inventar música suya que suene a Rusia. Y otro elemento muy importante, y es un elemento que siempre tenemos que considerar cuando escuchemos una ópera. Piénsenlo bien. La primera música, el primer elemento musical y sonoro que hay en una ópera, es el texto, es el propio lenguaje. El lenguaje es una música. El español tiene una música, el alemán tiene otra música, el francés, el ruso, suenan a algo. Mussorgsky se obsesiona no solamente por incorporar el idioma ruso de Pushkin, sino porque su ópera suene al ruso de verdad, al ruso hablado, al ruso que la gente dice cotidianamente. ¿Y cómo lo va a hacer? Fíjense en esto porque es algo de lo más novedoso de esta ópera. A través de intentar reproducir el habla rusa de una manera hiperrealista en un canto que a veces ni siquiera parece canto. Hay veces en Boris Godunov que sentimos que lo que estamos escuchando es a alguien hablar, no precisamente a alguien cantar. Una suerte de estilo declamatorio que Mussorgsky no inventa, pero sí lleva hasta un lugar absolutamente increíble. ¿Por qué no la inventa él? Porque hay un hombre en Rusia, otro músico más grande que ellos, Alexander Dargomitsky,
que es el que inventó esa idea de un canto operístico ruso hiperrealista. Por lo tanto, tenemos una ópera hiperrealista y al mismo tiempo nacionalista. Esos son dos elementos que hacen de este título algo tan especial en todo el repertorio y tan único. Por supuesto que otro elemento de este nacionalismo y de este hiperrealismo de Mussorgsky es darle un papel preeminente, un papel de gran importancia al pueblo ruso. ¿Por qué al pueblo ruso? Porque para Mussorgsky, de alguna manera, el pueblo ruso es el verdadero protagonista de la historia. Y eso es correcto y cierto en cualquier lugar del mundo. El pueblo, los pueblos son realmente los que escriben, sufren, viven, padecen y gozan la historia. Y esto es lo que vamos a ver, un grandioso personaje colectivo que es el pueblo ruso. ¿Cómo? A través de un coro. Probablemente una de las óperas con más bellos y más espectaculares coros que podamos escuchar. Si a ustedes les gusta el canto coral, si han oído alguna vez el canto del Ejército Rojo, del Ejército Ruso, coros rusos, esta es una ópera que les va a llevar justamente a esa esfera acústica, sonora, musical, el gran coro. Es, insisto, el personaje central, o acaso el coprotagonista junto con Boris. Fíjense en este contraste. Por un lado, la masa rusa y por el otro lado, el individuo con el poder absoluto, solo, sintiéndose culpable, enfrentándose a, siendo producto de esa masa rusa, porque Boris Godunov no es un noble, lo dijimos en un principio, no viene de una familia noble, es un hombre que viene también de abajo, por lo tanto hay una suerte de cercanía, o debería de haber una suerte de cercanía. Entonces, ese elemento es enormemente importante. Otro elemento de hiperrealismo que vamos a ver es la locura de Boris Godunov. Estamos indudablemente ante la primera ópera también de tema psicológico, de análisis psicológico de la historia. Mussorgsky, un hombre alcohólico, epiléptico, repudiado por mucha gente, sociópata al final de su vida por obvias razones, es un hombre que empieza a experimentar todas estas perturbaciones mentales en carne propia por el alcoholismo, por la epilepsia. Hablan de accesos místicos, pero realmente estamos ante un personaje que cabalmente ya no está en sus cinco sentidos. Y Mussorgsky, por primera vez en la historia universal de la ópera, se adentra a tratar de mostrarnos esa locura, de retratarnos esa locura. Vamos a oír una y otra vez los sonidos de las campanas, la suerte de sonidos del tiempo, de un reloj, de un metrónomo obsesivo que lo consume a Boris. Y por supuesto, escenas donde Mussorgsky intenta y logra reproducir operísticamente alucinaciones extremas, locura casi total de este gobernante solo, todopoderoso, pero al mismo tiempo desamparado. Tenemos también música religiosa rusa, música indispensable para tener un retrato de esa Rusia y de cualquier Rusia. Música que tiene orígenes en el culto, en el canto religioso ortodoxo, como pueden ustedes imaginarse. Y hay un elemento más que es súper interesante y súper atractivo, el uso de la orquesta. Mussorgsky, orquesta, utiliza la orquesta. Recordemos que la orquesta en una ópera en una buena ópera, es uno de los protagonistas siempre. La orquesta siempre nos está diciendo más que el canto. Si ponemos atención en la orquesta, y yo les pido que siempre pongan atención en la orquesta de las óperas, de las grandes óperas, nos dice realmente qué siente, qué pasa,
cómo está diciendo algo el personaje, si lo está diciendo con tristeza, si lo está diciendo con ironía, si lo está diciendo con ternura. La orquesta es la que nos da la pista. Y Mussorgsky va a crear un mundo orquestal sin precedentes, extraño, bizarro, raro, y para muchísimos de sus contemporáneos y de los compositores que siguen inmediatamente después de Mussorgsky, una orquestación equivocada, una orquestación mala, porque no la entienden, porque de pronto es muy cruda, porque de pronto es muy simple, porque de pronto parece no querer intervenir de más. Es tan extraña la música orquestal de Boris Godunov y en general la música de Boris, extraña para su tiempo. Hoy nos resulta infinitamente más accesible que a su propio tiempo. Es una música demasiado moderna para su tiempo. Esta música orquestal fue tan mal vista por sus contemporáneos que incluso su mejor amigo, Nikolai Rimsky-Korsakov, una vez muerto Mussorgsky, modifica, reescribe la orquestación, reescribe parte de la ópera para tratar de ayudar, según él, a la partitura, a una partitura que necesitaba perfeccionarse. Con el paso del tiempo y apenas hasta finales del siglo pasado, se entendió que esa no era la música de Mussorgsky, que lejos de ayudar, estaban desvirtuando, pervirtiendo, desfigurando por completo la obra maestra que es Boris Godunov. Y hoy por hoy, como podremos escuchar en la transmisión en vivo desde el Met de Nueva York en el Auditorio Nacional, hoy por hoy se hace la versión original, la versión que verdaderamente Modest Mussorgsky escribió. Esto es un pequeño resumen, una pequeña charla para decirles que Boris Godunov es una ópera que ya les gusta, aunque probablemente no la conozcan. Y ya les gusta porque, como les he hecho ver, estos temas nos resultan cercanos, son parte de las redes sociales, de los periódicos, de las noticias, de lo que se comenta, de lo que se discute en una sobremesa. Todos hemos discutido sobre estos temas políticos, sobre estos temas religiosos, sobre estos temas populares o del pueblo enfrentando a un gobierno o aliándose con su gobierno. Todos hablamos de eso. Boris Godunov hace ya tantos años se dedicó, Boris Godunov, la ópera de Mussorgsky, se dedicó a hablar de eso y por eso es una ópera tan cercana, tan perturbadora y porque además de todo ello no pierde otro elemento, el de la paternidad, el del Boris padre, el del Boris hombre de familia. Todos tenemos distintas responsabilidades y trabajos y pequeños ámbitos o grandes ámbitos de poder, pero todos como Boris Godunov en esta ópera regresamos a nuestra casa y nos enfrentamos a nuestra familia, a sus dulzuras, a la amargura que podemos vivir por algunas situaciones, a nuestro amor, a nuestra ternura, a nuestros miedos dentro de la familia, con la familia, como responsables de una familia, como parte de una familia. Eso también está presente en Boris Godunov. Y por eso, por todo esto, puedo asegurarles, no que les va a gustar, que a ustedes ya les gusta Boris Godunov, y probablemente no lo sepan. Y la única manera de comprobar que ya les gusta es asistir a estas transmisiones, a esta transmisión con la que se inaugura la temporada 21-22 de En Vivo desde el Met de Nueva York. Es también, y lo comentaba en un principio, una experiencia formidable. No es ir a la ópera. Ir a la ópera es una experiencia distinta. Esto es ir a una experiencia absolutamente inmersiva con un alarde tecnológico como solo el Auditorio Nacional puede presentar, con un sonido inigualable, con equipo nuevo que ha adquirido y que permite una proyección en una definición, en una resolución absolutamente inconcebible y además la transmisión, la filmación que hace el Met de Nueva York está pensada para convertir esto no en una experiencia teatral, para eso se va a la ópera, sino en una experiencia multimedia que literalmente marca una evolución en la historia de la ópera. La ópera, desde sus principios, tuvo tecnología, la tecnología que podía tener en 1580, 90, cuando nace, en 1639, cuando en el Teatro San Cassiano de Venecia aparece ya un inmueble donde se presentan óperas
y empieza la tecnología. La tecnología ha estado cerca de la ópera, le ha ayudado en efectos especiales, en elementos de diseño acústico, de la isóptica, del diseño de la isóptica de los teatros, etcétera. Así como llega la luz eléctrica, la luz de gas, así como llega el láser, así como llegan todos estos elementos tecnológicos a la ópera, hoy tenemos este sumum de la tecnología para retratar, para llevar, para difundir la ópera ante un público distinto, más amplio, masivo y un público de nuestro tiempo, un público tal vez más joven. Por eso a ustedes, a las y los jóvenes que estén viendo esta charla, que me hagan el favor de seguir estas palabras, les digo que se tienen que dar una oportunidad de ir a la ópera. Si no han ido a la ópera, se están perdiendo de una de las experiencias o la experiencia más intensa, más conmovedora que existe. La ópera no es difícil, no es cierto. Ya acabamos de explicar razonablemente de qué va Boris Godunov. Está subtitulada, entendemos qué dicen. No es más difícil que ir a ver una comedia musical o que ir a ver una película musical, y todos lo hacemos. Simplemente estas óperas tratan otras historias. No, tratan las mismas historias que se tratan siempre, porque los seres humanos somos siempre los mismos, somos siempre iguales, y nos sigue pasando y nos seguirá pasando lo mismo. A ustedes que son jóvenes, vayan de verdad a vivir una experiencia como esta. Dense la oportunidad de descubrir el espectáculo más grande del mundo, como alguien lo llegó a llamar, el espectáculo sin límites. Dense la oportunidad de que la ópera entre a ustedes y los transforme como nunca se imaginaron. El elenco también será de primerísimo nivel. El Boris es cantado por un espléndido, tal vez el mejor bajo de nuestro tiempo, un bajo alemán, René Pape, gran actor además. Pimen, el escribano, el historiador, es cantado por el bajo estonio Ain Anger, el Shuisky, el intrigador, el príncipe que intriga, es cantado por el tenor Maxim Paster. Grigori, el falso Dimitri, por David Budd Phillips. Tenemos a Sebastian Weigel, un importantísimo director de orquesta alemán, director de la Ópera de Frankfurt, un hombre que ha dirigido en Bayreuth el gran teatro wagneriano en Alemania, que además es trompetista dirigiendo la orquesta. Y tenemos una espectacular producción, como todas las que hace el Met de Nueva York, de Stephen Wadsworth. Estamos hablando de una producción en donde veremos toda la fastuosidad del historicismo para recrear la Rusia de 1600, y tenemos una producción que no descuida la parte humana, que contrasta este gran fresco histórico, popular, monumental de todas las Rusias, que es el Boris Godunov de Modest Mussorgsky, y este contraste con el ámbito personal, doméstico, familiar, frágil, de un hombre que finalmente es un hombre como todos nosotros. Así es que les reiteramos la invitación para que asistan a la primera transmisión de esta nueva temporada del Met de Nueva York en el Auditorio Nacional el 9 de octubre de 2021, o sea, este 9 de octubre a las 11:55 de la mañana, 5 minutos antes del mediodía. Vayan al Auditorio Nacional, su vida va a cambiar.